todos, ¿cómo están? Un gusto tenerlos acá, sean todos bienvenidos al foro Construir el futuro, el rol en la tecnología. En Streamby sabemos la importancia que tiene apostar a la capacitación en tecnología para los jóvenes. Trabajamos todos los días con chicos del mundo IT y durante nuestra experiencia hemos conocido a fondo sus necesidades. Creemos que la educación es una garantía de libertad individual, cambio social y oportunidades profesionales. Y sabemos que la tecnología no solo acorta las brechas sociales y educativas, sino también ayuda a los jóvenes a comenzar la construcción de su propio futuro. Sabemos que el mundo se mueve rápidamente y que la tecnología es transversal, por eso la importancia que tiene capacitar jóvenes en la industria IT va más allá de las tendencias que pide el mercado. Se trata de oportunidades laborales, movilidad social, nuevos conocimientos en tecnología, adaptabilidad a las necesidades del mercado, por solo nombrar algunas pocas. Por esta razón, reunimos a importantes figuras acá con nosotros en el ámbito educativo tecnológico para visualizar a través de estos espacios el rol de los diferentes actores que participan en la educación y ofrecer una mirada amplia desde su lugar. En el foro transitaremos conversando sobre las problemáticas, soluciones y aportes de cada uno de estos roles. Al finalizar la presentación vamos a tener 10 minutos para un espacio de preguntas que van a poder hacerle a los exponentes y en los costados laterales del salón cuentan con bolígrafos y papel para poder formular dichas preguntas. Si no, pueden pedirle a nuestro personal que les acerquen algunos. Lamentablemente la diputada Marina hoy no ha podido asistir por causas de fuerza mayor a último momento, así que agradecemos a todos los asistentes por su interés y por haberse sumado al día de hoy. Sin más, vamos a dar paso a nuestro primer ponente. Desafíos en la educación que enfrentan las instituciones educativas ante los rápidos cambios tecnológicos. Vamos a invitar al señor Marcelo de Vicenzi, director de Gestión y Evaluación y decano de la Facultad de Tecnología Informativa de la UAI desde 1995. Doctorado PhD en Management Information Systems, Pacific Western University, USA 2006, Master in Business Administration, Information Systems, UC Berkeley, Golden State University, San Francisco, California, USA 1989. Tiene especialización en informática, Golden Gate University, California, Berkeley, USA 1987. Es presidente de la Fundación Pro Instituto Universitario, Escuela Argentina de Negocios, desde el 2013. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, ¿qué tal? La verdad que suena raro cuando uno lo presenta de esta forma. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos ustedes, sobre todo a Gastón que me ha invitado, a Fabián que lo tengo acá también en primera fila. Y para mí es muy importante poder compartir con ustedes, pero sobre todo con ellos, ¿no? Que ellos fueron graduados de nuestra universidad. Yo soy el decano de la Facultad de Tecnología Informática y el presidente también de la Fundación. Y creo que no hay cosa más importante que un hijo. Yo creo que todos compartimos. Los que no tenemos hijos, los invito a que los tengan porque realmente no hay cosa más linda. Y si algo, ustedes saben que alguien va a poder hacer que algo que ustedes no quieren hacer, seguro que su hijo lo va a concretar. ¿Y qué es ser un alumno? Un alumno para nosotros es un hijo académico y tiene realmente el mismo sentimiento. Entonces cuando uno ve que ellos crecen y que uno los pueda acompañar al crecimiento, me parece genial. De ahí que cuando yo se graduó en 2011 aproximadamente, estuvimos hablando hace un ratito, cuando ellos estaban graduando en los últimos años, dijeron, tenemos una idea, queremos hacer una empresa tecnológica. Y esa empresa tecnológica tenía ciertas características. Lo primero que hicimos es sentémonos y veamos qué es lo que podemos hacer. Y así es como empezamos a construir una idea que era de ellos, pero nosotros construir en el sentido, me tomo también la atribución en el sentido de poder hacer la mentoría, ¿no? Y poder darle aquellos tips que a lo mejor podrían llegar o no, o servir o no, pero realmente que dieron en cierta forma una recomendación o impulso para que esto realmente funcione.
Cuando hará 2 años atrás me dijeron, tengo una idea, nos está yendo como empresa muy bien, estamos siendo internacionales, estamos funcionando. De hecho, siempre mantuvimos en contacto y queremos hacer un programa para realmente de inclusión social. Una inclusión social donde los chicos puedan realmente tener posibilidades de insertarse tecnológicamente en una carrera universitaria o en la disciplina, y que realmente como empresa consideramos que necesitamos hacer una evolución en la sociedad. Me encantó. Porque realmente hay una correlación con lo que nosotros pensamos como universidad. Y creo que casi todas las universidades, no quiero tributar solamente la UAI, sino que todas las instituciones educativas lo que buscamos es esto, que realmente generar oportunidades, mostrarle que los alumnos son capaces, los alumnos que después terminan de ser profesionales, son capaces de escribir su propio destino. Entonces, ¿cuál es el desafío hoy de la Universidad Argentina o de la Universidad Mundial? Es romper los esquemas. Todo cambió, todo cambia. Sí, siempre estuvimos cambiando. Yo estudié, tengo 5 títulos, estudié en Estados Unidos, estudié acá, es decir, soy docente en varias universidades extranjeras y demás, pero la realidad es que la dinámica de la universidad que nosotros vivimos es completamente diferente de la que estamos viviendo en este momento, lo cual me siento orgulloso de ser parte de esta revolución, donde la concentración era los contenidos, saber sobre contenidos, es decir, no repetir, pero sí realmente las competencias que realmente evaluamos eran solamente más que nada en relación al saber hacer, pero no el saber crear. Y hoy el gran desafío es el saber crear. Y el saber crear son competencias que no son aprendidas de un libro, no son aprendidas de referencias, sino de vivencias. Entonces, hoy el docente tiene que ser, lo que me dijo una vez una reunión de claustro que me causó gracia, y me dijo, pero perdón, le dicen, sí, usted lo que me está pidiendo es que yo tengo que ser especialista en stand-up. Sí, tiene que ser especialista en stand-up. Usted tiene que realmente incentivar a los alumnos, motivar a los alumnos para que estén incentivados, para que realmente entiendan que las matemáticas son útiles cuando son aplicadas, que la tecnología es interesante cuando realmente buscan soluciones y encuentran soluciones a los problemas, cuando la filosofía no es solamente charlar sobre una temática, sino realmente buscar soluciones a los problemas. Entonces, la escuela media, que también es otro de los temas que realmente tenemos que ver, todavía no se está ajustando tanto como realmente nosotros consideramos que estamos ajustándolo a nivel universitario. Hoy nuestros planes de estudios están diseñados en base a competencias. Esas competencias tienen resultados de aprendizaje. Y los alumnos aprueban no porque se aprueban el parcial A, B o C, sino que realmente acreditan sus competencias en términos de formación. Si soy competente para hacer una actividad en todos sus conceptos. Entonces, de esta forma, lo que estamos buscando es que también la escuela media realmente adapte su modalidad, que realmente esta revolución alcance también a la escuela media. Es una tarea nuestra como universidad realmente acercarnos cada vez más a las escuelas medias para que, por lo menos en los secundarios, realmente entiendan estas competencias. Y muchas escuelas ya lo están haciendo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en los secundarios en provincia de Buenos Aires como en Buenos Aires, los alumnos en el último año tienen que hacer una práctica profesional. ¿Y dónde la hacen? En empresas. O lo hacen en la universidad, en centros, y ellos empiezan a entender no solamente el modelo teórico, lo que es ser profesional o ser un ciudadano, sino realmente desde el punto de vista práctico. Entonces, en conclusión, porque quiero llegar a mis 10 minutos, creo que estamos bien, ¿qué es en conclusión realmente el gran desafío que tenemos como universidad? Es realmente adaptarnos a los tiempos que corren. Generar y seguir regando esta relación del triángulo de Sábato, donde la empresa, la universidad y el Estado tienen que trabajar juntos, donde esa comunidad, esa comunión de trabajo tiene que apostar sobre objetivos comunes, y ese objetivo común es el crecimiento sustentable de nuestra sociedad y sobre todo el bienestar. Y realmente darles a los alumnos en sus términos generales, y a nuestros ciudadanos realmente la libertad de poder ser, o los recursos para poder ser capaces de escribir su propio destino. Que realmente eso creo que es la llave de la felicidad. Así que muchísimas gracias por su atención. Bueno, siguiente ponente. Nueva realidad, educación para pensar ciudades. Subsecretario de Unidad de Formación Estratégicas Urbanas y Redes de Ciudades de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre 2015 y 2022 se desempeñó como subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre 2010 y 2015 fue diputado de la Asamblea por la República Argentina y ministro plenipotenciario, perdón, de las Naciones de Sudamérica del Parlamento Mundial. Entre 2000 y 2005 desempeñó 2 periodos como diputado de la Ciudad de Buenos Aires en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre 2005 y 2007 fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Desde el año 2009 a la fecha es vicepresidente y miembro fundador en la Cámara de la Industria de Comercio y Servicios Argentina. Él es autor del libro La Ciudad Autonómica, una propuesta política con coraje y el desafío de las ciudades en acción. Por favor, recibimos al señor Jorge Giorno con un fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación a todos los organizadores. Realmente llegar a eventos de este tipo nos enorgullece en la República Argentina porque quiere decir que nos animamos a pensar el futuro y que hay argentinos que piensan por el futuro, que es lo que nosotros necesitamos. Es el gran desafío que tenemos hoy todos nosotros. A mí me toca siempre hablar y me gusta hablar del rol de las ciudades y de lo que implica la revolución tecnológica que estamos viviendo en este momento y el papel de la educación en esta revolución tecnológica. ¿Por qué es importante? Porque el momento que vivimos está asignado por eso. Pero para poder comprenderlo tenemos que entender algo que sucedió hace 600 años en nuestro mundo, que tiene que ver con un momento en el cual los siervos empezaron a abandonar a los señores feudales y migrar a los burgos, en busca del bienestar de vivir en esos nuevos centros urbanos y en busca de trabajo. En ese momento sucedió algo extraordinario, y es que un señor llamado Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles. La imprenta de tipos móviles permitió globalizar el conocimiento de la época, permitió imprimir libros de una forma mucho más económica, y se produjo una revolución del conocimiento, una revolución de la cultura, que permitió que se construyeran nuevas formas de trabajo. Además, se globalizó todo el conocimiento en el mundo de la época con una circulación mucho más rápida de lo que existía antes, generando puestos de trabajo nuevos en esto que fue una de las primeras revoluciones tecnológicas que tuvo la humanidad vinculadas con la cultura y la educación. Recordemos que en esa época la mayoría de la gente no sabía escribir y no sabía leer, y la imprenta de tipos móviles permitió que empezara a haber una necesidad de capacitación, una necesidad de educación a la población del mundo. Y esto provocó en ese momento un impacto extraordinario que fue la caída de un sistema, del sistema feudal, y la aparición de un nuevo sistema político, económico y social para la humanidad. 600 años después, lo que está sucediendo es que la gente está migrando del campo a las ciudades, de las ciudades pequeñas a las ciudades más grandes, un hecho indetenible. En el mundo entero hoy el 60% de la población mundial migra a los centros urbanos del mundo. En la Argentina, el 90% de nuestra población vive en ciudades o está vinculada en actividades con las ciudades. Y esto es una realidad. Este proceso tiene similitud con lo que sucedió hace 600 años, porque también apareció algo que es extraordinario, que es el desarrollo del Internet y el desarrollo de las comunicaciones, que han globalizado el conocimiento en el mundo de nuestra época, que ha llevado el conocimiento a toda la humanidad y nos ha enseñado a trabajar en tiempo real. Nosotros nos estamos enterando lo que sucede en cualquier lugar del mundo al instante, lo que nos lleva a elaborar un nuevo proceso de toma de decisiones y vamos corrigiendo en la marcha mucho más rápido de lo que se hacía antes. Y este proceso potenciado por la industria tecnológica está provocando cambios trascendentales similar a lo que sucedió hace 600 años. Nosotros hoy estamos protagonizando el fin de un sistema y el inicio de uno nuevo, tal como hace 600 años cayó el feudalismo y empezó uno nuevo. Y nos toca a nosotros como generación ser protagonistas de ese proceso. Es un privilegio
que nosotros tenemos que utilizarlo en manera positiva para buscar un estándar de vida nuevo para nuestras sociedades. Piensen ustedes, para que tengan dimensión del impacto, que de los 7.000 millones de habitantes del mundo, hoy 4.000 millones viven en ciudades, pero esas ciudades ocupan solamente el 3% de la superficie del planeta. Entender este impacto y esta magnitud nos muestra cómo impacta el desarrollo de la tecnología en nuestro hábitat, en nuestro estándar de vida. Y esto es lo que implica generación de nuevos trabajos. Fíjense ustedes, esta revolución tecnológica que estamos viviendo impacta en la industria, la automatiza, con lo cual la transforma en expulsora de mano de obra. Hay una nueva generación de empleo en la industria, pero es más selectiva, requiere más capacitación, más educación, pero ocupa muchísimo menos gente. Por el otro lado, el campo se está mecanizando y se están incorporando a la maquinaria del campo la digitalización, con lo cual también se transforma en expulsor de mano de obra, pero la incorporación de estas tecnologías genera nuevos trabajos de una calidad distinta que requieren un conocimiento y una capacitación totalmente distintas que jerarquiza además el trabajo en el campo. La gente migrando a las ciudades por esta expulsión natural que se está provocando empieza a trabajar en las cadenas de comercialización. Y las cadenas de comercialización que empiezan a absorber este trabajo también empiezan a tener una influencia directa, como lo hemos visto nosotros en los últimos años, y principalmente potenciado por la pandemia, de la incorporación de nuevas maneras tecnológicas de llevar el comercio en nuestras ciudades. Y esto está implicando también generación de capacitación, generación de nuevos conocimientos, generación de nuevos sistemas de educación. En este sentido, también está sucediendo en las ciudades la creación de la prestación de servicios, porque la mejor calidad de vida no pasa solamente por el mayor consumo de bienes, sino también por las prestaciones individuales que recibimos cada uno de nosotros en lo que hace a educación, a salud y a confort, sino a lo que es una de las nuevas industrias que está generando empleo en el mundo, que son la industria del esparcimiento, la industria del ocio y la industria de la educación, porque hoy ya se ha transformado en uno de los principales nichos de empleo, capacitarnos y por el otro lado disfrutar el hecho de vivir en ciudades. En actividades además que no es como los bienes que uno las puede acumular una vez que los tiene ya no los necesita más, sino al contrario, tanto la industria del ocio como la industria de la educación se han transformado en captadores impresionantes de generadores de empleos nuevos, porque tienen que ver con un consumo permanente, con una suerte de adicción a querer cada vez divertirnos más y cada vez capacitarnos más. Este desafío es el que tenemos que asumir en este momento. Nosotros lo llamamos el desafío de las ciudades en acción, porque se está produciendo en un momento en donde las ciudades, por el valor del proceso democrático que estamos viviendo y la concentración que se está viviendo en estas ciudades de material humano, están teniendo un peso específico muy fuerte en las tomas de decisiones políticas. Hoy hay mucho más poder político en las propias ciudades que en los viejos territorios de las provincias. Y en función de esto tenemos que entender este proceso, cabalgarlo y aprovechar todas las oportunidades que significan. La inclusión, la generación de trabajo, como nosotros vemos por la inclusión de tecnologías, tiene algunos ejemplos extraordinarios que podemos tener y que significa dispararnos a pensar. Imagínense ustedes lo que está sucediendo en el mundo en este momento con el proceso de generación de carne cultivada. Dicen, carne cultivada. Miren, búsquenlo en internet, pongan carne cultivada y se van a asombrar. Porque toman un músculo de un animal y lo transforman a través de un sistema de laboratorio, en el caso en carne para consumo humano. Y dicen, bueno, pero eso está lejos. No, no está lejos. La FDA norteamericana acaba de aprobar el proceso de fabricación de carne cultivada para consumo humano. Y carne cultivada no solo vacuna, sino porcina y aviar. O sea, tenemos que entender que vamos a un proceso extraordinario porque el mundo ya empezó a pensar que no se van a necesitar más vacas en los territorios,
que va a haber que modificar el sistema de traslado a través de containers congelados de la carne. Y se va a modificar además en los centros urbanos el trabajo de las carnicerías, el trabajo que se realizaba en los supermercados, en los sistemas de expendio. Y va a haber una revolución en los próximos años extraordinaria en ese sector. Y nuestro país, que tiene 40 millones de vacas, tiene que empezar a pensar qué hace, si es necesario rearmar nuestros stocks ganaderos o tenemos que empezar a pensar algo totalmente nuevo. Fíjense ustedes que es un ejemplo de hacia dónde va el mundo. Pero les voy a dar otro ejemplo, que es más grave para nosotros también. Cuando la carne cultivada se instale en China y puedan fabricar carne porcina a través de los laboratorios en los centros urbanos, lo que no van a necesitar más los chinos es soja forrajera para poder alimentar sus chanchos. Y si no necesitan soja forrajera, lo que no van a necesitar más es la soja argentina. Nosotros vamos a perder la principal exportación que hoy tenemos en nuestro país. Fíjense el impacto que puede tener esto dentro de 20, 30 o 40 años. Les doy otro ejemplo, la aparición y la utilización de lo que son las energías alternativas. Las energías alternativas en nuestro país y en el mundo están reemplazando el consumo de combustibles fósiles, principalmente por el efecto invernadero, porque nosotros necesitamos bajar la huella de carbón, necesitamos tener un mejor mundo. Pero ¿esto qué provoca? La obsolescencia del gas y del petróleo. En los próximos 50 años va a perder valor eso que hoy nosotros consideramos uno de nuestros mejores capitales y nos alegramos por descubrir yacimientos en Vaca Muerta o por descubrirlos en Mar del Plata. Sin embargo, de acá a unos años va a ser tan obsoleto como lo es el carbón de Río Turbio hoy, porque ya no se consume más. Esto nos obliga a todos nosotros a pensar en el futuro un nuevo sistema de educación. Un sistema de educación que nos prepare a ese mundo, que como bien decía recién De Vincenti, tiene que ser con programas que nos garanticen no contenidos, sino instrumentos para elaborar las nuevas propuestas. Ese es el desafío que tiene la educación en los centros urbanos, con un impacto, como les acabo de decir, que tiene que ver con ser protagonistas de un proceso histórico para la humanidad. Les agradezco la atención y espero poder haber cubierto bien el tiempo. Gracias. Bueno, antes de continuar, les recordamos que tienen en las mesas laterales bolígrafo y papel para poder ir haciendo algunas preguntas que quieran realizarle a los exponentes cuando terminemos con nuestro último invitado. Pero continuamos ahora con la tercera exponencia, que sería la nueva realidad de Haití y hacia dónde vamos. Es doctor de filosofía en la UBA, trabaja como periodista y es apasionado en la comunicación en todas sus formas. Se define como interesado en la filosofía de la tecnología y en la cultura de la influencia. Escribe en La Nación en las secciones de espectáculo y lifestyle. También colabora en la revista Infotechnology, presentando emprendimientos y discusiones que se dan en el campo de la tecnología. Es autor de 5 libros y ha escrito sobre musas del rock nacional en la década del 90. Recibimos con un fuerte aplauso al señor Tomás Balmaceda. Hola, ¿qué tal? Muy contento de compartir espacio con estos especialistas. Viene medio analógico con un papel, con algunas ideas para respetar el tiempo. Yo voy a cumplir un cupo de lo que sucede en 2023 y es hablar un poquito o mencionar al menos ChatGPT. Vieron que vas a un asado, vas a un café, hablas con un ex, algo te habla de inteligencia artificial, algo te habla de OpenAI, de ChatGPT. Tenemos que ver qué hay detrás de esta sorpresa, este deslumbramiento que hay con las nuevas tecnologías, como muy bien explicaban mis dos compañeros anteriores. De alguna manera parece que hay algo completamente nuevo, algo increíblemente novedoso que podría amenazar nuestra vida tradicional, la forma en la que trabajamos, incluso la manera en la que aprendemos o la forma en la que nos relacionamos con los demás. La filosofía de la tecnología nos enseña que en realidad la tecnología nos acompaña hace muchísimos años. Quizás podríamos decir que la tecnología es anterior a nuestra especie.
Hay hermanos, primos perdidos de los Homo sapiens sapiens que ya tenían artefactos. Para la filosofía, un artefacto es aquel objeto que es utilizado con alguna intención. Un objeto que puede ser construido con elementos naturales o directamente ese objeto natural, un objeto del mobiliario del mundo que utilizamos con cierta intención. Por ejemplo, alguien en algún momento agarró un palo de nuestra historia evolutiva y lo usó como un bastón. Alguna vez a nosotros, enojados, en un partido de fútbol, le agarramos un cascote y se lo tiramos a un árbitro. En ese momento, ese palo pasó a ser un bastón, un artefacto tecnológico, y ese cascote pasó a ser un proyectil. Por supuesto, cuando hablamos de tecnología, pensamos en el último iPhone, en el último smartphone o en una experiencia del metaverso. Pero lo cierto es que los artefactos nos acompañan y nos complementan desde hace miles de millones de años. Nuestra especie es una especie muy rara en el planeta Tierra, porque nuestra dotación biológica no es lo único con lo que contamos. Estamos imbricados en la tecnología. Una tecnología que a veces se vuelve invisible de tan cercana que es. Las palabras que estoy diciendo, los términos que escribí en este papel, la grafía de lo que escribí, es una tecnología. ¿A dónde estaríamos los hombres y las mujeres sin la lectoescritura? Un tipo de tecnología que nos acompaña. ¿Qué sucede ahora? Tenemos esta nueva tecnología, la tecnología digital, la tecnología que muchas veces llamamos de inteligencia artificial, de aprendizaje automatizado. Nos sucede que no hay una experiencia anterior en la historia en donde una tecnología tan reciente impactó a tantas personas. Desde la década del 90 venimos cada vez más digitalizándonos. La pandemia no fue un cambio de rumbo, fue una profundización de rumbo. Todo lo que sucedía antes de la pandemia, con la pandemia se profundizó. Y venimos de una sociedad muy desigual, con muchas injusticias, con poca equidad. La pandemia y la tecnología, en vez de ayudarnos a cambiar esa inequidad, la están profundizando. Estamos en un momento en nuestro país en donde el 60% de los, o el 54% en realidad, lo quiere decir bien, el 54% de los niños de nuestro país son pobres. Entonces, podemos pensar acerca de la educación, podemos pensar qué es lo que va a pasar con estos entornos, qué sucede con las nuevas maneras de enseñar y de aprender, pero estamos, como muchos, que yo por ejemplo soy profe y trabajo en el nivel inicial universitario y en el nivel de posgrado, me encuentro con una generación que le cuesta leer, le cuesta comprender lo que sucede. Todos los que estamos acá, que tenemos como yo, más de 40, recordamos ese mundo analógico, el mundo del siglo XX. Nos formamos en ese mundo, el mundo del papel, el mundo de las llamadas de teléfono. No nos asustábamos si nos llamaban por teléfono, no era el fin del mundo. Ahora yo llamo a un alumno mío, a un compañero de trabajo más joven, y le agarra un 5, porque quiere que todo sea por WhatsApp, no le preocupa tanto. Estábamos acostumbrados a ser más resilientes, a poder adaptarnos mejor. La pandemia nos transformó en mucho más digitales. De alguna manera, el COVID fue un virus que nos volvió digitales a muchos que vivíamos en ese viejo paradigma de lo analógico. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que empezar a darnos cuenta que quizás las personas sobre las que pensamos, las personas sobre las que queremos educar y aprender, tienen un montón de falencias básicas. Por ejemplo, el problema de la comprensión lectora. Por ejemplo, el problema de la atención. Estamos en un mundo de stories de 15 segundos, de TikTok de 30 segundos, donde quizás es más difícil, digo, ¿dónde vamos a encontrar el espacio para poder leer un texto, para comprenderlo, para tomar una distancia crítica? La tecnología y la inteligencia artificial parece que nos trae un mundo completamente nuevo. Si nos retraemos y lo miramos un poquito de afuera, es simplemente una herramienta más que nos tiene que ayudar a potenciarnos. No va a reemplazar nuestros trabajos, va a reemplazar muchas de las tareas que hacemos. Es posible que nuestro jefe, que nos paga 100 pesos por 10 tareas, si de golpe la inteligencia artificial hace 6 tareas, no me quiera pagar 100 pesos, me quiera pagar 60, me quiera pagar 40, 50. Ese es el tipo de conversaciones incómodas que tenemos que tener. Muchas veces vemos en los medios de comunicación o incluso en ámbitos académicos gente que hace 1000 años que nos pisa un aula y que nos quiere contar cómo tiene que ser la educación del futuro. La educación del futuro no tiene que ser muy distinta a la que estamos teniendo. Tenemos que tener muchas de estas habilidades que son propias del ser humano. Por ejemplo, una visión crítica. Por ejemplo, la lectura. Por ejemplo, entender qué es lo que sucede con las palabras y cómo pueden construir el mundo.
Hace un par de años, ambientes como este, todo el tiempo se decía, hay que aprender a programar, hay que aprender a programar. Bueno, ahora el ChatGPT programa bastante bien, digamos, ¿no? Hace cosas que están bastante bien. Entonces quizás tenemos que ser un poco más escépticos acerca de fórmulas mágicas o visiones sencillas y entender que estamos en una coyuntura muy compleja, una coyuntura de muchos años en donde el Estado argentino no ha dado respuestas a muchas personas que quedaron fuera del sistema y que hoy, como les dije, el 54% de los niños y niñas de nuestro país no pueden comer, no llegan a tener las cosas mínimas. ¿Qué sucede con esas escuelas? ¿Qué sucede con esas violencias? ¿Qué sucede con esas exclusiones? Está buenísimo que hablemos de inteligencia artificial, está buenísimo que hablemos de nuevas tecnologías, pero entendamos que ni tenemos que ser tecnofílicos, que es abrazarnos acríticamente a todo lo nuevo, pensando que nos va a salvar, ni tampoco tecnofóbicos. No tenemos que rechazar todo lo que hemos logrado gracias a la tecnología. Mi visión hoy desde la filosofía es empezar a mirar también la coyuntura en la que estamos y cuáles son aquellas habilidades propiamente humanas que ni ChatGPT, ni una nueva estructura, ni una nueva plataforma de inteligencia artificial van a poder reemplazar. A veces lo que no es humano nos sirve para reafirmarnos. Los invito a mirar los avances de la tecnología, los avances de la inteligencia artificial, para pensar, bueno, en este espejo, ¿qué cosas puedo hacer yo que nadie más puede hacer? Muchas gracias. Nuestra próxima exponente es líder de formación y desarrollo de chicas en la tecnología. Es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente cursa la especialización en Tecnología Educativa de la UBA. Además de sus estudios vinculados a la educación, realizó capacitaciones vinculadas al desarrollo web y análisis de datos. Lideró el equipo de pedagogía en Digital House. Trabaja en espacios y organizaciones con impacto educativo desde hace 8 años, involucrándose en temáticas de alfabetización digital, enseñanzas de programación, coordinación de equipos pedagógicos, orientación vocacional y diseño de propuestas de formación docente. Recibimos con un fuerte aplauso a la señorita Carla Arias. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Este es el momento en el que me arrepiento de no haberme hecho una hojita de papel y haber escrito todo en el celular. Bueno, en primer lugar quería contarles un poco la organización de la cual formo parte. Yo formo parte de Chicas en Tecnología. Es una organización sin fines de lucro que trabaja desde 2015 en pos de reducir la brecha de género en Argentina y en América Latina. Entonces quería contarles un poco qué hacemos, cómo vemos una problemática de la cual hasta ahora no hemos hablado, que es la problemática de la brecha de género en la tecnología. Y por último, algunas claves que pienso que pueden servir para pensar a la educación como agente de cambio en esta problemática. Como les decía, desde Chicas en Tecnología trabajamos en 3 áreas. Una primera área que tiene que ver con la investigación, con poder aportar datos para dimensionar de qué se trata esto de la brecha de género. El año pasado, en este sentido, hicimos una investigación sobre brecha de género en el sistema universitario argentino, tomando titulaciones, más de 7.000 titulaciones con datos del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, donde analizamos esas titulaciones entre 2011 y 2019. Traigo a colación esta investigación porque algunos de esos datos me van a servir para contarles algunas cosas de las cuales ahora voy a hablar. Por otro lado, trabajamos muy fuertemente con el ecosistema. Nosotras pensamos que esta problemática no la vamos a resolver solas, por supuesto, la tenemos que resolver en articulación con el sector público, con el sector privado, con otras organizaciones del tercer sector, pudiendo potenciar el ingreso de más jóvenes mujeres al ámbito tecnológico y al ámbito de las disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, para que puedan ingresar, pero también permanecer en estas áreas, ¿no? Que sabemos que tienen muchas barreras y desafíos para la permanencia de las jóvenes mujeres. Y por último, algo en lo que sí me quiero detener, tenemos propuestas de formación, oportunidades de formación y desarrollo para jóvenes de entre 13 y 23 años. Y ahí hay algo interesante para pensar con estas edades, ¿no? Son las edades más críticas del desarrollo, donde una empieza a pensar, che, ¿a qué me quiero dedicar? ¿Qué quiero ser? ¿De qué quiero trabajar? ¿Qué quiero estudiar? Y es fundamental intervenir en esas edades
brindando formaciones, pero acercando también la tecnología, pudiendo motivar a las niñas y a los adolescentes que se acerquen al mundo de la tecnología, que se puedan alejar de esos estereotipos y de esas barreras, ¿no? Y que puedan conocer lo que el mundo de la tecnología tiene para ofrecerles. En ese sentido también que se puedan formar en habilidades técnicas, y no solamente en habilidades técnicas que tienen que ver con el abanico de oportunidades que ofrece la tecnología, sino también con las llamadas habilidades blandas, así que, ¿no? Como trabajo en equipo, la capacidad de aprender a aprender, aprender a lo largo de la vida, ¿no? Y ahí es súper importante pensar en por qué queremos que aprendan tecnología, ¿no? No queremos que aprendan tecnología porque está de moda, o porque en definitiva ganan mejor si aprenden cosas vinculadas con tecnología, sino porque la tecnología es una cuestión transversal que las atraviesa, que nos atraviesa como sociedad también, y que puedan pensar a la tecnología como un motor de cambio, que puedan pensar cuáles son los desarrollos tecnológicos que se pueden hacer, que tienen impacto social en sus comunidades también. Trabajamos con chicas de distintas comunidades a nivel regional, y bueno, y ahí lo que notamos también es que muchas trabajan con proyectos vinculados a sus comunidades, pero cuando miramos un poco más de lejos, lo que vemos es que esas problemáticas son problemáticas que también son globales, ¿no? Trabajan desarrollando proyectos y soluciones en cuestiones que tienen que ver con medio ambiente, salud, educación, género, problemáticas que hoy son las que nos interpelan a cada uno de nosotros y nosotras, y ellas están generando soluciones para esas problemáticas y las están generando hoy. No es que solamente las estamos formando para el futuro, ¿no? Para que sean las profesionales que después sean la punta de lanza de los desarrollos y del avance tecnológico, ¿no? Y después las acompañamos en todo lo que tiene que ver con su desarrollo futuro, que está como muy conectado con esto que decía de las habilidades más blandas, que puedan conseguir un primer empleo en el mundo IT, que puedan conectarse con otras referentes también de la industria, eso es fundamental. Hay una falta de representación también, ¿no? Como siempre decimos una frase que es: no podemos ser lo que no vemos, ¿no? Si ellas no conocen a otras mujeres que las inspiren, no van a poder elegir carreras vinculadas a eso, ¿no? Entonces, eso también es para nosotras fundamental en términos de generar comunidades de apoyo mutuo entre ellas, entre distintas jóvenes que tienen los mismos intereses, pero también con referentes de la industria. Y bueno, les decía también que quería contarles un poco sobre la investigación y sobre de qué se trata esta problemática de la brecha de género, porque en definitiva lo que vemos es que hay una falta de interés y de motivación general en los jóvenes y las jóvenes por estudiar carreras vinculadas a las disciplinas STEM, que son las que les nombraba anteriormente. Y lo que vimos en esa investigación es que el sistema universitario argentino está en expansión. Hay cada vez más personas que estudian, hay un 60% de crecimiento por lo menos en estos años. Y lo que vemos en cuanto a las disciplinas STEM es que ese crecimiento digamos, no hay tal crecimiento, por decirlo así, ¿no? Como se mantiene estable y representa únicamente un 20% de la matrícula del sistema universitario argentino. Y eso está muy desacoplado con el avance del sector tecnológico. Entonces es súper importante motivar el interés de los jóvenes en general y de las jóvenes en particular, porque representan solamente el 35% de la matrícula de carreras vinculadas a disciplinas STEM y el 17% en lo que tiene que ver con programación. Entonces, si queremos que haya más diversidades formando parte de los equipos de desarrollo tecnológico, es importante incluir y formar a estos perfiles, ¿no? Que hay una vacancia generalizada, pero como decía, es importante también pensar en términos de diversidad para que no estemos generando soluciones que en definitiva reproduzcan sesgos de género y otros sesgos también, ¿no? Ahora yo estoy hablando de estos sesgos en particular, pero podríamos pensar muchos otros. Bueno, en definitiva quería como traerles estos datos, contarles un poco qué hacemos de Chicas en Tecnología, para poder pensar en términos de la educación como agente de cambio y de poder pensar los desarrollos tecnológicos con impacto social. Un poco decían recién cómo avanza la tecnología, y ahí nosotras creemos que es fundamental que las jóvenes no estén corriendo detrás de la pelota, ¿no? Poder darles esos instrumentos que les permitan no solamente estar formadas en la última novedad de la tecnología, porque eso en un mes les queda viejo, ¿no? Que puedan formarse en aquellas cuestiones que les permitan seguir aprendiendo cuestiones vinculadas a la tecnología para poder insertarse en el sector, pero también para que puedan pensar a la tecnología con impacto social.
Entonces, para ir cerrando, dejo como algunas claves que me parecen importantes para pensar esto a futuro. Una primera que tiene que ver con motivar, formar, acompañar a las jóvenes en su desarrollo profesional, académico, pero también personal, para que puedan hacer recorridos en tecnología, generar comunidades de apoyo mutuo y con otras referentes también del sector. Por otro lado, articular entre todos los sectores, público, privado, organizaciones del tercer sector, para potenciar el ingreso de las jóvenes y que también puedan permanecer, ¿no? Y poder derribar esas barreras y esos desafíos que tiene el sector del ámbito tecnológico. Y por último, poder mancomunar todos estos esfuerzos en pos de reducir la brecha de género en tecnología, aportar nuestro granito de arena, pero pensando en esto de la cuestión de desarrollar tecnología con impacto social, ¿no? Pensar tecnología para qué. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y el espacio nuevamente. Planificación versus desinformación en el ámbito educativo y laboral. Nuestra próxima exponente es divulgadora y analista de tecnología, periodista especializada en tecnología. Es licenciada de marketing, trabaja en AM530, es docente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y mentora en Buenos Aires Emprende, para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Suele tratar temas relacionados a género, educación, tecnología y pensamiento crítico. Actualmente conduce una sección de tecnología llamada Las Noticias de Tecnología, que no todos te cuentan, para C5N. Recibimos con un fuerte aplauso a Emilce Garzón. Buenos días. Gracias por estar acá en principio, porque no sé a qué hora serán despertado y demás, pero tenemos muchas cosas que hacer y que se tomen el tiempo de escucharme y escucharnos me parece muy valioso. En especial que a nosotros nos gusta mucho hablar en general porque nos dedicamos a esto. Traje un cuadernito, me va a servir de guía, pero fíjense cómo todavía la esencia humana se necesita como para trasladar una idea a un papel. A mí me habían propuesto hablar de un tema que voy a profundizar, pero quería empezar con esto de la desinformación. De repente esto de ChatGPT o inteligencia artificial o tipos de inteligencia artificial es el hype. Todo el mundo está hablando de eso, lo dijo Tomás. Pero esto no es nuevo. Esto lleva varios años ya. ¿Y por qué prestamos atención recién ahora? Entonces me pareció importante destacar esto de informarse de verdad. Todas las veces que sucede esto del clickbait, que es esta idea de poner un titular interesante para que alguien entre y haga clic y trate de entender lo que sigue a continuación, porque muchas veces no está ni siquiera bien explicado. Entonces nos quedamos con esto del ChatGPT, que es una inteligencia artificial conversacional, pero hay mucho más. Con cada reconocimiento facial hay uso de inteligencia artificial. Cuando en China se hacen pruebas con una vincha para analizar cómo los estudiantes de primaria están comportándose, si están prestando atención, si están concentrados o no, eso ya pasó en el 2019. Después se prohibió, el Wall Street Journal lo descubrió y su director de la empresa, que era una empresa con un origen chino, pero que después se desarrolló en Estados Unidos y termina volviendo a China para hacer un análisis. Primero dijo que era mentira y después dijo que en realidad los padres la habían autorizado. Entonces, yo quiero que siempre tengamos una mirada crítica respecto a la información que recibimos de la tecnología, de lo que es digital. Lo mismo pasó con las empresas. Las empresas de repente empezaban este proceso de transformación que se leía en todas partes. A mí me tenía aburrida, porque de hecho yo había empezado a trabajar en eso, en modificar las aptitudes de trabajo. Hay una brecha de digitalización, como lo estaban diciendo antes, pero además la necesidad de entender cómo se usa la tecnología, porque va a cambiar constantemente. Entonces tenemos que tener aptitudes de comprender la tecnología. Y además de eso, no tenemos que dejar de deshumanizarnos, que tiene que ver con la forma en la que nos comunicamos. Vamos a necesitar siempre, probablemente, esta Copilot, por ejemplo, que también es de Microsoft, que hace, de alguna manera, es el ChatGPT, pero para la programación, o sea, pertenece a los mismos grupos inversores, entonces vos pones un código de programación y trata de predecir qué es lo siguiente que vas a usar, pero eso necesita una corrección humana, porque no está perfecta, y pensemos también que esas máquinas se alimentan de nuestro propio aprendizaje, con lo cual si nos asustamos de cómo la máquina va a reaccionar frente a una situación, en realidad está respondiendo a la que nosotros le damos en esos datasets, que son un montón de datos que toma, se alimenta para después tomar algún tipo de decisión. Y detrás de eso también está quiénes son los dueños y las dueñas de ese tipo de compañías, que son muy pocas, que está muy concentrado y que le creemos y que hay que regular.
Entonces, en ese contexto en el que estamos, que a mí me parece que es bastante serio, y entrevisto no al que escribió el libro que se vende de moda, y el que está hablando todo el tiempo en los medios, sino a aquellos que son catedráticos y que se juntan en reuniones de equipos de ética antes de sacar una plataforma, me parece interesante prestar atención a eso y no asustarnos tampoco, porque es necesario prestar atención a algo que no se va a detener. En algunas ocasiones dicen, bueno, vamos a censurar en la educación, a mí me pasa como docente cuando tengo que evaluar, o también cuando hay emprendedores que están haciendo su elevator pitch para vender su proyecto, y te das cuenta que es del ChatGPT. Le haces 2 preguntas y ya no pueden responderlas. Entonces tenemos que empezar a cambiar los que estamos liderando, cómo hacemos para que lo utilicen a favor. Aproximadamente, según distintos estudios, eso varía, depende de la muestra que se tome, se dice que crece en un 56% el nivel de productividad de los que están trabajando. Pero eso solamente agarra un sector, porque hay mucha gente, como estaban diciendo antes, que ni siquiera accede a tener una computadora o a tener internet. No todo el mundo está conectado. Entonces, probablemente tenga un proceso de aprendizaje mejor y mayor aquellas personas que acceden a un espacio técnico o universitario. Pero como estaban diciendo, hay gente que no come. Y ahí es donde también hay que prestar atención, porque esos no van a estar pudiendo capacitarse en el uso de la inteligencia artificial, que es algo que va a continuar, y otros tipos de tecnología, como por ejemplo la robótica. Y cómo lo hacemos también interesante desde políticas públicas para que sea más accesible, que no sea aburrido. Yo me acuerdo que cuando tenía que empezar a programar en un colegio católico de monjas, súper aburrido, con una tortuguita, no me interesaba. Y también la representatividad que estaban comentando. Entonces, en Europa, por ejemplo, hay algunas maneras, libros súper didácticos, atractivos visualmente, para que a los chicos les parezca interesante entrar en este camino, que no es el único, también quiero destacar, no es que todo se trata de tecnología, porque quien lidera un equipo de tecnología tiene que tener habilidades de comunicación, y no los tiene por medio del uso de la inteligencia artificial, lo tiene en la institución de la familia, la escuela acompañando en esos espacios, y en los trabajos, los líderes, que encima tenemos las brechas generacionales, que tenés a un líder que tiene, y no es un viejo, que tiene más de 40, y alguien que tiene 20, que es su primer empleo, y que quizás ni siquiera tiene un título universitario, pero que sabe muy bien programar. Y esa brecha se va marcando cada vez más, ni más ni menos que porque hay mucha más información disponible y más segmentada y polarizada. ¿Pero qué se necesita ahí? Espacios de conversación, ni más ni menos. Espacios de empatía. Eso no te lo enseña una máquina. De hecho, la máquina no aprende ni sabe de eso ni tiene creatividad. Entonces, tomando toda esta ensalada que tenemos acá, yo concluyo en que no tenemos que tenerle miedo a la tecnología, que nos va a quitar el trabajo, para nada, sino usarla a favor. Pero pensar cómo reducimos esos lugares en donde la tecnología o lo digital no está llegando todavía. Por esto, porque no tiene una posibilidad ni siquiera de ir a la escuela, o si tiene que ir al trabajo, se tiene que tomar 2 colectivos y el tren y después volver, son un montón de horas afuera. Y todavía hay empresas que están pensando que las personas tienen que volver a la oficina. Y después hay gente que dice, yo quiero volver a la oficina porque necesito vincularme con otras personas. Entonces, esa plasticidad va a ser necesaria. Pero les pregunto a ustedes, o que levanten la mano, ¿cuánto creen de lo que ven en un diario, en la tele, que es como al final, cuando llega, cuánto creen que la tecnología tiene algo terrorífico en este uso de la inteligencia artificial? ¿O se lo venden de esa manera? 2 nada más. El resto, caras. Bueno, lo que sucede es que probablemente ustedes sepan de tecnología algo. La gente que no sabe de tecnología se asusta con esto. Y ahí es donde está nuestra responsabilidad como comunicadoras y comunicadores de explicar, de tomarnos el tiempo, de contar de qué se trata, de prestar atención a cada una de las preguntas que se hacen, de contar con detalle. Por eso cuando decían de esto de las noticias que no todos te cuentan, yo me tomo el tiempo de explicarlo y a veces de forma mediática es como, no, bueno, pero es el titular que más sirve. Pero la verdad es que no es eso, es muy serio lo que está pasando, en especial cuando hay temas de ética que están involucrados en esto. Así que principalmente lo que tenemos que hacer, me parece, es hablar más del tema, explicar de qué se trata y también ponernos a investigar un poco más y si no también pedir eso en las escuelas. Los docentes no están preparados para dar cuestiones vinculadas con lo tecnológico, porque tienen que enseñar a leer principalmente. Así que me parece que ahí también nos está faltando bastante planificación. Con la velocidad en la que va la información, falta planificación en el medio y la planificación puede existir. Porque esto, como que les digo,
Inteligencia artificial tiene años, décadas. Reconocimiento facial está constantemente en Facebook cuando etiqueta una imagen por sí sola. Con lo cual no es nuevo. Es cuestión de investigar, tener a docentes y a personas especializadas que sepan del tema y que así también se lleve a la comunidad de una forma mucho más cercana. Nada más. Generación T, el rol de la empresa privada en la educación IT. Gerente general de Streamby y Generación T, ingeniero informático, maestrado en economía y ciencias políticas, emprendedor y empresario con más de 25 años de experiencia en la industria IT. Trabaja constantemente sobre la mejora en la eficiencia y la eficacia empresarial, el esfuerzo por la innovación, la flexibilidad y la integración con la tecnología. Cuenta con experiencias en distintas áreas como administración, tecnología, consultoría y servicios. Diserta en varios eventos, seminarios y programas de emprendedurismo e innovación tecnológica. Recibimos con un fuerte aplauso al señor Gastón Gugliota. Bueno, muchas gracias. Nada, qué feliz, porque la verdad es que este evento lo quisimos hacer el año pasado para hablar en cuestiones de educación, lo íbamos a hacer en otro espacio, lo íbamos a hacer en la legislatura, falleció Carlitos Balá ese día, no pudimos hacer nada. Así, con toda esa suerte. Bueno, nada, con esta calidad de ponentes terrible, o sea, me encanta, sé que todos tienen algo súper importante para decir desde el lugar que les toca. Y también de este lado, y hablo, bueno, por supuesto voy a hablar de Generación T, que es un poco mucho de lo que estamos haciendo. De este lado hay un montón de gente que está involucrada, y créanme que un montón con el proyecto Generación T. Bueno, por supuesto, Streamby, una empresa de tecnología, una empresa privada, 12 años, hablando del rol del privado. La coyuntura que nos toca, primero como para entender dónde estamos parados, es la de falta de profesionales. ¿Sí? O sea, faltan 15.000, o hay un déficit de 15.000, posiciones laborales que no se pueden cubrir. Sin ir más lejos, hoy tenemos, me dirán los chicos de recursos humanos, que se quieren pegar un tiro cuando se vuelven locos por salir a buscar una nueva posición, un nuevo perfil. Nosotros tenemos hoy 40, por ejemplo, 40 posiciones que no podemos cubrir. Entonces, vivimos a diario con esa situación. Hay un desabastecimiento importantísimo de profesionales de tecnología. Y por eso cuando ellos de distintos lugares hablan de cómo solucionar eso, porque créanme que es una temática de todos los días. No hay profesionales en el mercado. Y arranca bien desde abajo, desde la escuela técnica, y por supuesto también en la poca egresabilidad que hay, que también comentaban los chicos, en cuanto a carreras técnicas, en licenciatura, ingeniería, etc. Y eso nos pega un montón. O sea, nosotros como empresa privada no nos permite crecer. Y también nos pasa con la competencia, con la empresa amiga, que tampoco puede crecer. Y la industria no crece y el país no crece. Hablando de una industria que podría ser hoy la segunda generadora de divisas, de ingreso de divisas en el país. O sea, todo ese valor se está perdiendo producto de que hay un montón de cosas que no se están haciendo. Entonces, podemos tener una mirada más bien ombliguista de decir, bueno, a ver, nos faltan recursos, cayó un nuevo proyecto, necesitamos gente, salgamos a buscar, pidamos asistencia a otras empresas, saquémoslo de abajo, levantemos a ver dónde encontramos profesionales de tecnología y sigue estando difícil. Entonces dijimos, a ver, puede ser esa la mirada, bien ombliguista, de solo la empresa, o tratemos de hacer algo mucho más interesante. Y ahí fue cuando, por primera vez, pensamos en un proyecto social. Acá los chicos yo los escuchaba con un background en el aspecto social tremendo y nosotros, nada, o sea, somos una empresa parado del lado privado, cero conocimiento del mundo social. Sí, como recién Diego decía en la presentación, tengo una maestría en Economía y Ciencias Políticas que me hizo ver de alguna manera distinta, salir del cuadrado del ingeniero para aportar otras cosas. Y bueno, así fue como dijimos, a ver, si queremos hacer algo grande, si queremos hacer algo disruptivo, si queremos hacer algo que cambie, que genere un cambio, necesitamos ir a la sociedad. Necesitamos ir a buscar esos actores distintos, ya no depende de nosotros solos. Y ahí fuimos a buscar al Estado. Digo,
estos fueron los actores que primero pensamos que tenían que estar presentes en este gran proyecto. Al Estado, las empresas privadas y las instituciones educativas. ¿Cómo se gestó esto? Hace 2 años incorporamos chicos de prácticas profesionalizantes a la empresa, los tuvimos las horas que fueron necesarias y créanme que, bueno, hicieron la práctica, fue divina, la dinámica estuvo buena, los fuimos a buscar para emplearlos, ya no estaban. Eso fue un indicio de que algo bueno estaba pasando. Entonces dije, bueno, desde el lado social me parece que lo grande que hagamos tiene que ver con eso. Y así fue. O sea, desarrollamos el área de responsabilidad social empresaria y pusimos un primer proyecto que fue Generación T. Buscamos una persona que fue como la directora del área, que venía de trabajar en ONG, venía de trabajar del mundo social, cosa que nosotros no hacíamos. Y empezamos a visitar bien desde abajo, trabajito de hormiga, a golpear puertas en escuelas secundarias. Y le fuimos a preguntar si eso que hicimos con 3 lo podíamos hacer con muchos. Si querían sumar muchos alumnos, no solo 3, 4, 5. Y la respuesta fue sí, la respuesta fue sí, la respuesta fue sí, la respuesta fue sí. Y dije, che, pero si siempre hablamos de prácticas profesionalizantes o de pasantías, digo, ¿por qué están tan entusiasmados? Porque realmente no estaba sucediendo. O sea, hay una desconexión entre la educación media secundaria y el mercado y lo que las empresas piden. Entonces los empezamos a invitar. Fue una locura. O sea, el año pasado tuvimos 1.100 alumnos. Imagínense que nosotros venimos del aspecto privado, para nosotros esto era un montón. O sea, tuvimos que aprender a manejarlo también. Dijimos, bueno, a ver, está buenísimo, encontramos la manera, o mejor dicho, nos pusimos a prueba y funcionó. Ahora necesitamos seguir escalándolo. ¿Cómo hacemos para no hacer ese trabajito de hormiga? Vamos al mejor difusor que hay en el ámbito local, el municipio. Empezamos a hablar con secretarías de educación, empezamos a hablar con consejos deliberantes, empezamos a hablar con intendentes y las respuestas fueron positivas. Y refuerzo por las dudas, es un proyecto apolítico o apartidario, o sea, tenés de todos los colores. Y empezaron a difundir con una fuerza tremenda, o sea, el Estado se convirtió en el puente necesario para llegar a más personas. Hoy tenemos 4.200 alumnos. No somos una institución educativa. Sí tenemos profesionales preparados, pero créanme que no esperábamos recibir eso. Y fue una recepción generada de algo que faltaba. 4.200 alumnos, 91 municipios. Y la segunda parte tiene que ver con la empleabilidad. Cuando hablé del sector privado, dijimos, bueno, en esos municipios hay empresas, hay parques industriales, hay polos, hay que ir a hablar con ellos, porque ellos deberían ser quienes empleen a estos futuros jóvenes que podrían hacer la práctica profesionalizante con nosotros. Y también el grupo empresario de cada municipio de la provincia de Buenos Aires nos abrió las puertas. Nos juntamos con cámaras, con polos, con clúster, con parque, con todos. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y hoy hay 300 empresas que están a la espera de recibir a esos chicos. Con muy poquito hicimos un montonazo, un montonazo. Y ahí digo, qué interesante tener la posibilidad de volver a unir esos jugadores, esos 3 jugadores, esos 3 actores que venían jugando solos, ponerlos otra vez en el mismo partido. Y me pone contento saber que están acá, porque hay, no sé, está Ariel ahí, Ariel Pereira, que es de la Escuela Técnica, representante de la Escuela Técnica. Tenemos a José, que está en nombre de la Cámara Argentina de Software, o sea, en nombre de las empresas. Hay secretarios de modernización, hay concejales, bueno, hoy la diputada no pudo venir, pero hay un compromiso de todas las partes en pos de un mismo objetivo en común. Y eso me pone feliz. Ahora, fíjense, como dije recién, desde un lugar muy, muy terrenal, ¿sí? Hemos creado algo muy grande y lo único que hicimos fue juntar voluntades. No se trató de recursos. Si queremos escalarlo a nivel federal, como está pasando, que hoy están teniendo bajadas las provincias desde los ministerios directamente, ahí sí probablemente necesitemos de organismos internacionales,
más apoyo de distintos programas para poder conseguir recursos. Imagínense, acá está Fabián, mi socio, que me dice, che, ahora somos una ONG, o sea, estamos creciendo tanto, ¿cómo mantenemos este proyecto social? Y yo lo que le digo es, Fabi, esto es algo que está sucediendo y que hay un montón de personas que se están beneficiando, no puede caer. Lo que tenemos que salir a buscar son más voluntades de más actores sociales que quieran contribuir a que esto siga creciendo. Ayer lo dije en una charla, va a sonar utópico, les va a parecer una locura. Mi intención es llegar a 500.000 chicos. Hoy tenemos 4.000. Para que eso suceda, necesitamos más voluntades. Así que, dos cosas para cerrar. Primero, gracias, porque muchos de los que están acá tienen mucho que ver con lo que ha sucedido. Puedo nombrar a Dani, que está ahí, a Dani Puca, que fue una de las principales que apostó al proyecto y metió 600 alumnos en La Plata. Dijo, yo creo en este proyecto social, y así se empezaron a contagiar. Y el mejor reconocimiento, y voy a contar una anécdota de la semana que es fabulosa, de que esto está bien, es la siguiente. Cuando el año pasado el municipio de La Plata hizo el cierre, hizo la entrega de diplomas para los que pasaron por Generación T, lo hizo en una plaza, fueron los chicos de La Plata, que eran un montón, pero también fueron chicos de municipios amigos. Claro, los chicos hacían cola para recibir el certificado por haber cumplido las 240 horas de las prácticas profesionalizantes con StreamB. Al finalizar, bueno, yo fui a mirar, pero me hicieron hablar un ratito. Cuando terminó, se me acerca un hombre grande con su hijo o nieto. La verdad es que todavía no lo supe porque había como una diferencia importante, pero muy humildes. Y me dice, Gastón, te quería agradecer por lo que estás haciendo por los chicos. La verdad es que me hice 500 kilómetros para estar hoy acá y recibir el certificado. Yo decía, uy, pobre, o sea, lo podía recibir por mail, pero para él era un montón, y estaba ahí. Me dice, créeme que mi hijo, créeme que él está como loco con lo que está viviendo en el aprendizaje que tuvo en Generación T. Bueno, pasó. Esta semana entro un proyecto nuevo a la empresa StreamB y le digo a Seba, que anda por ahí, allá, coordinador de recursos humanos, le digo, Sebas, el proyecto nuevo que acaba de entrar tiene las características para ir a buscar chicos recibidos de Generación T, que es un poco la frutilla del postre del programa, que empresas terminan empleando. Entonces le digo, por favor, agarrá la base de datos que tenemos de los 1000 chicos, agarrá los mejores perfilados, o sea, los que han tenido un buen desempeño y quédate con 3 que los quiero conocer. Bueno, me pasó los 3 CVs. Y bueno, entrevisto al primero, lo llamo, me cayó súper bien. Hola, me cayó súper bien, Gerardo, me pongo a hablar. Y hacia el final me dice, me trataba de usted, ya lo quería matar, eso no me cayó tan bien. Y me dice, yo le quiero decir una cosa. Sí, le digo. Me dice, yo lo conozco personalmente a usted. Digo, sí, ¿de dónde? Me dice, yo me saqué una foto con usted y mi papá en la plaza, en La Plata. Le digo, jódeme. ¿Vos fuiste el que vino de Ameguino, que vive a 40 kilómetros de la zona urbana? Dice, sí. Dije, ya está, listo. Para ese pibe, vivir esta experiencia es como ir a trabajar a la NASA. O sea, en el AMBA suceden un montón de cosas que en los municipios del interior no. Y ni hablar en las provincias donde hay carencias de infraestructura. O sea, no llega a internet. O sea, y hay otras necesidades muchísimo más básicas. Entonces ya con eso, créanme que me emocioné en el momento que lo escuché al pibe y dije, no, se alineó el universo para que este chico esté trabajando hoy con nosotros. Entonces, bueno, es el mejor ejemplo de movilidad social. Ojalá que eso se replique. Y para cerrar lo último, con tanto conocimiento hoy de los pibes, o sea, son 4.000, es una muestra significativa a nivel país, esto puede seguir creciendo y puede ser más representativa, empezamos a conocerlos un montón. O sea, podemos hablar de la inserción laboral, podemos hablar del hábito de consumo, podemos hablar de sus metas, podemos hablar de sus familias, hay mucho conocimiento en datos. Entonces, a partir de eso se pueden construir
y hablo para los representantes del sector del Estado, políticas públicas. O sea, se puede hacer un montón con esa información de tantos chicos. Hoy son 4.000, créanme que el año que viene van a ser muchos, muchísimos miles más. Y con esa información vamos a empezar a construir un país mejor. Entonces, la conclusión de todo esto es, con poquito hicimos mucho. Por favor, difundan, porque es un proyecto social hermoso. Hay muchos que estamos involucrados hoy con el aspecto social y seguramente las herramientas, la estrategia, la cabeza, incluso los recursos están, lo que falta es sumar voluntades. Así que bueno, les agradezco, los invito a conocer más de Generación T y muchísimas gracias por estar hoy escuchando en este evento. Bueno, finalizadas las ponencias, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas con nuestros exponentes, así que vamos a organizar acá unos taburetes para que los invitemos a pasar al frente, a sentarse acá con nosotros. Ojo lo que preguntan, ¿eh? Yo no fui, yo la recibí. Bueno, igual hay cara de asustados, capaz que no preguntan nada. Bueno, Diego, no sé cómo es la idea, vos decime. Yo voy leyendo las preguntas, algunas, por lo que estoy viendo, Ah, no, han llegado. sí, Buenísimo. estuvieron haciendo preguntas desde el público, algunas que no tienen, digamos, un referente particular, pero bueno, si alguien las quiere responder, más que invitado. Arrancamos con la primera y dice, hay registros de cantidades de puestos de trabajo perdidos y adquiridos por los cambios tecnológicos y si se han compensado. ¿Alguien que quiere responder? Que tenga más o menos un dato aproximado. Si pensamos en los cambios actuales, hay distintas métricas por industria. No tengo el número exacto, pero les puedo contar más o menos qué está pasando. Hay algunos tipos de trabajo que son los más repetitivos, que esos en realidad están, no es que se pierda el puesto de trabajo, sino la cantidad de tiempo de uso de esa persona. Y ahí hay como dos decisiones. O permitimos que esas personas trabajen menos tiempo y viene este cambio de la jornada laboral de 4 días, por ejemplo, usando la tecnología, o le pagamos menos y trabaja menos. Es como una gran decisión. Pero como no tengo números históricos, pero con lo que está pasando recientemente, que es como mucho más llamativo, están estos datos de tiempo, ¿no? De nivel de productividad. Esto pasa solamente en lo que son aquellos trabajos mucho más especializados vinculados con tecnología y hay otros que pueden ser suplantados. Sobre eso, en realidad, no hay un número específico porque depende de la tecnología que se va utilizando. Habría que ver todo lo que tiene que ver con la agricultura y los drones, por ejemplo, que esa es una industria. Después tenemos la industria de la programación también. Y después hay otro tipo de trabajos que tiene que ver con la comunicación, por ejemplo, que no tiene una modificación todavía. Lo que sí hay son datos de cuánto tiempo menos se usa complementado con la tecnología. Perfecto, muchas gracias. Yo quería complementar algo, si Sí, me sí. permitís. Me parece que es importante, a ver, entiendo la pregunta y uno quiere buscar datos objetivos, es decir, tecnología, qué es lo que se perdió, qué es lo que se ganó. Pero tengamos en cuenta que estamos en una revolución tecnológica. Y esto pasó en el siglo XIX, para estarnos cerquita, siglo XX, cada vez que hay una revolución. Lo que pasa es que conforme evolucionamos como seres humanos, estas revoluciones son más abruptas. Estas modificaciones, estos movimientos que se están generando en nuestra sociedad son más abruptos, es decir, realmente se requiere y son más complejas los requerimientos que se quieren para este tipo de situación. La realidad es que el 4% solamente de los estudiantes que siguen carreras universitarias, 4% siguen carreras de ciencias duras, es decir, hablamos de carreras de ingeniería, licenciatura en informática y demás y tecnología. Y como decía recién Mercedes, es una meseta, o no, vos lo decías, se convirtió en una meseta, no ha crecido. No ha crecido ¿por qué? Porque lamentablemente seguimos
a lo mejor en una tesitura de la educación contenidista, de la repetición, la comodidad del contexto en el cual nosotros vivimos, que es mucho más fácil que realmente elaborar. No generamos la cultura del pensar, del buscar el por qué sí, por qué esto sí. Y eso es que realmente que vuelvo y comparto con los que dijeron mis anteriores compañeros, que decían, a ver, esto es la información analógica, no es que esta revolución tecnológica va a transformar y vamos a ser todos digitales y vamos a pensar todos en unos sinceros, sino lo que va a suceder es que vamos a exacerbar la necesidad de saber pensar. Y ese es nuestro rol. Entonces, nuestro rol como seres humanos no es hacer actividades repetitivas. Los que tengan trabajo de carácter repetitivo, lamentablemente yo no estoy convencido que sean felices. Y si ustedes piénsenlo, si tuvieran que hacer esto todos los días lo mismo, fíjense que hasta Hollywood se esmera como algo traumático la historia de la marmota, o el día de la marmota, donde todo pasa. Bueno, ¿a quién le gusta hacer eso? Entonces, la verdad que lo que está sucediendo es que esta gente, o la gente que realmente se dedicaba, o nosotros mismos que hacemos actividades rutinarias, hoy tenemos un secretario tecnológico que realmente me avisa cuando tengo que hacer la agenda, cuando tengo una reunión, me avisa que tengo una charla, me da información como ChatGPT, que de vuelta, esto no es nuevo, todo lo que es OpenAI existe ya de los años 60, lo que sí esto es un aplauso y que hay que aplaudirlo en un tema de marketing a Microsoft, que lo hizo disponible en una aplicación muy accesible y la verdad trajo consecuencias. Por ejemplo, en Italia se ha bloqueado el acceso a ChatGPT porque se han abierto tarjetas de crédito y un montón de situaciones. Pero Italia se ocupó, nosotros nos ocupamos. Nosotros tenemos un departamento en Argentina de vigilancia tecnológica que diga qué está pasando con lo que están utilizando ChatGPT si no están haciendo exacto lo mismo. Bueno, allá en Europa lo detectaron y lo vieron. Pero la realidad es que esto nos tenemos que empezar a acostumbrar que va a pasar. Es decir, no es que vamos a... Es decir, no nos tenemos que decir, bueno, perdimos tantos trabajos. No se perdieron tantos trabajos, se crearon un montón de otros trabajos que nosotros como universidad, y ahora hablo del punto de vista educativo, los estamos formando no para ser ingenieros, sino para ser ingenieros del futuro. Que tengan la capacidad de pensar y adaptarse a los entornos que en los cuales nosotros tenemos que realmente afrontar. Todos los días se crean carreras nuevas, profesiones nuevas, y esto que hablaba Gastón, estamos realmente preocupados. Hay un 30% de demanda insatisfecha en temas tecnológicos y la tecnología es la autopista del crecimiento. Lamentablemente tenemos que decir que antes necesitábamos saber leer y escribir, hoy no alcanza el saber leer y escribir. Y cuando vamos a leer y escribir vamos a sumar, multiplicar, exponenciar, todo lo que estoy diciendo. No alcanza con eso, lamentablemente no alcanza. Entonces hoy tenemos que tener una formación tecnológica. Y esa formación tecnológica es la brecha digital que se está abriendo. Se está abriendo tanto para los chicos como las chicas. Hay muchos programas. Nosotros también tenemos un programa de mujeres IT, donde queremos que realmente las mujeres también se incorporen en forma natural, no forzadas, no en un programa específico, sino en forma natural en todos los procesos educativos. Y para eso necesitamos estereotipos de mujeres exitosas, como la presidenta de IBM, Hay un montón de gente que es realmente exitosa y que no es un tema de género, es un tema de capacidades y oportunidades. Y tenemos que empezar a abrir nuestra cabeza a entender que estos no es un reality que estamos viendo ahora, donde la inteligencia artificial está en todos lados, sino que esto es la punta del iceberg. Estamos en la protohistoria de la revolución tecnológica. Esto es el comienzo. Entonces, si esto es el comienzo, tenemos que ir adaptándonos a cómo vamos a acomodarnos. ¿Salimos de nuestra área de confort? Seguro que estamos saliendo de nuestra área de confort, pero la realidad es que eso es lo que vamos a tener que vivenciar en nuestras futuras vidas. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta para Jorge Giorno. ¿Cuáles son las políticas que se deberían incentivar desde el desarrollo regional para el nuevo gobierno que se viene, que no sabemos todavía cuál será, en virtud de los cambios que habías mencionado posteriormente? No, principalmente pasa por el sistema educativo. Nosotros bien escuchamos recién los diagnósticos de en qué situación estamos. Estamos con mucha gente bajo la línea de pobreza, estamos con la gente que está perdiendo acceso a la educación y eso es un problema gravísimo. Lo que acaba de decir de Vicenti, que tiene que ver con poca gente entrando en las carreras duras,
que es lo que nos garantizaría tener los profesionales para poder cubrir los nuevos puestos de trabajo que se van a ir generando en esta nueva industria y en este proceso de desarrollo en el que no estamos nosotros solos inmersos, sino que está toda la humanidad, nos provoca un grave problema. Entonces tenemos que atacarlo con políticas públicas para tratar de nivelar para arriba. Si nosotros no nivelamos para arriba, si no garantizamos el acceso a la educación, si no fomentamos las experiencias exitosas como la de Streambe, la verdad que es una experiencia exitosa que debemos replicarla en un montón de lugares, tomar los modelos exitosos y replicarlos, no vamos a poder salir nunca. Lo que sí tenemos que entender que lo que yo les enuncié con los 3 o 4 ejemplos del cambio que venía en la Argentina, no es un cambio en la Argentina nada más, es un cambio en el mundo. Y es un proceso indetenible. Entonces nosotros, no es una cuestión de gobierno, lo vamos a tener que asumir por una cuestión de subsistencia como sociedad. Se va a dar como consecuencia. El mundo entero hoy está discutiendo una nueva división internacional del trabajo. ¿A qué se va a dedicar cada una de las naciones del mundo? Y nosotros tenemos que estar sentados en esa mesa, porque somos importantes y tenemos dos ventajas. Tenemos grandes territorios, grandes recursos naturales como una de las principales ventajas. Y la segunda es que somos pocos para la inversión que está haciendo el mundo en levantar el nivel en los habitantes del mundo para que puedan acercarse cada vez más al consumo, cada vez más a estos nuevos sistemas que, como dije antes, tienen que ver con la industria del ocio y la industria de la educación. Muchísimas gracias. Pregunta para Gastón. ¿Cuántos municipios están asociados y si hay alguna beca para los estudiantes de Streamby en la USAL? Bueno, creo que lo dije, son 91 municipios. En algún punto también para cuando las invitaciones son a nivel provincial, le perdemos un poquito el rastro al municipio, es una realidad, o sea que podrían ser más. Y estamos construyendo relaciones con las universidades. No hay ninguna, bueno, sí, hay una concreta, perdón, Marcelo de Vicenzi. Con la UAI venimos trabajando porque desde el primer momento, cuando empecé a incluir a las universidades, porque la verdad tienen que estar absolutamente adentro, Marcelo dijo, sí, yo lo apoyo, yo estoy. No con la, perdón, ¿qué universidad habían preguntado? Con la USAL, no, pero hay muchísimas ideas de acercamiento con las universidades al programa, un montón. La UTN ya se ha acercado, la Universidad de La Plata ya se ha acercado, la UCA se ha acercado, la UAI por supuesto está adentro, así que ojalá si alguien tiene el contacto de la USAL y se quiere acercar, me pega un llamado y vemos qué podemos hacer. También para vos la siguiente es qué posibilidades habría de incluir a escuelas secundarias que no sean técnicas. Dice que entiende que se necesita un mínimo de conocimiento para lo que sería generación T, entiendo que está preguntando. Pero que cree que se podría pensar en algo que permita más inclusión. Bien, por las dudas lo aclaro. El año pasado, cuando empezamos a golpear las puertas, sí fueron las escuelas técnicas. ¿Por qué? Porque nos parecían que tenían el camino más corto para llegar a un primer empleo de calidad que tuviese que ver con tecnología y poder abastecer el desabastecimiento de profesionales. Pero nos encontramos con que se empezaron a querer sumar más escuelas. Entonces, públicas, privadas, técnicas y de cualquier otra orientación. Hoy hay un montón de escuelas de sociales, económicas, naturales que están adentro. Así que son todas. Sí apuntamos a que sea el último y anteúltimo año por el tipo de preparación que necesitamos que tengan y no se queden flojitos de papeles en cuanto a los contenidos que Generación T tiene en los programas. Y el programa tiene dos cortes, lo aclaro por las dudas. Uno es para los que son técnicos y otro para los que no. Porque cuando empezamos a diseñar esto, miramos los programas ya existentes a nivel nacional y provincial y tratamos de corregir en lo que ellos ya fallaban. En mesas de diálogo, en algunos programas sabemos que hay, por ejemplo, 700.000 inscriptos, pero cuando mirás los egresados son 10.000. Entonces decís, bueno, pero ahí está habiendo un problema. O sea, ¿por qué está fallando? Entonces, hay un montón de características que las tenemos identificadas de por qué fallan. Y una de las cosas que hicimos fue contar que no cualquiera puede programar, que no cualquiera puede hacer tecnología.
Sí, por supuesto, con la preparación necesaria podría terminar en la industria tecnológica, pero por eso armamos un corte para el que no viene de tecnología, para el que viene de estudiar naturales y que quiere ser biólogo, en donde arrancás desde lo más básico, de los fundamentos de la tecnología, y por otro lado sí, al que ya viene de 3 años de ver programación, de ver sistemas operativos, arquitectura, etcétera, lo tuneás, lo ajustás un poco, lo amoldás a lo que necesita el mercado y ese chico consigue laburo de calidad inmediatamente apenas termina la escuela secundaria. Entonces, esto de pensar para aquellos que no saben y para aquellos que saben fue parte de lograr que no haya deserción. Incluso también el hecho de estar enmarcado en lo legal, el marco legal, que son las prácticas profesionalizantes, en aquellos lugares donde sí se pudo aplicar, porque hay escuelas que no tienen, por ser de otras orientaciones, también le dio un marco de coherencia a cuestiones del mantenimiento de los estudiantes y que no haya deserción. Gracias, Gastón. Pregunta para Carla, si le acercas el micrófono, por favor. ¿Qué desafíos has encontrado en las comunidades del interior que quizá no se ven en la capital? Bueno, es una buena pregunta porque muchas de nuestras propuestas, en primer lugar, requieren que las jóvenes tengan una computadora, por ejemplo. Entonces ahí hay un montón de desafíos porque hay un montón de jóvenes y niñas que no tienen acceso o a computadoras o incluso a internet, creo que lo nombraban. Lo que tratamos de hacer ahí es articular con organizaciones que estén en los territorios para que o bien puedan dar espacios físicos para que las jóvenes se acerquen. También, bueno, nada, al ser una organización también sin fines de lucro, la mayoría de nuestras propuestas están apoyadas por distintos sponsors, con los cuales también articulamos para poder proveer de las condiciones materiales para que puedan hacer los cursos. Pero la verdad es que tenemos una gran diversidad en lo que tiene que ver con nuestros programas, no solo en términos socioeconómicos, sino también en términos de comunidades. Nosotras tratamos de hacer el esfuerzo de no pensar solamente en clave de Argentina, ¿no? Y poder pensar en clave regional, porque en definitiva con la virtualización de nuestros programas se anotaron un montón de chicas de distintos países y ahí también las situaciones son muy diferentes. Hay distintas comunidades, no solamente nuestros programas están destinados a jóvenes que se identifican con el género femenino, pero también participan jóvenes de la comunidad LGBTIQ+, y jóvenes de distintas comunidades en general. Entonces también eso representa un desafío en términos culturales, ¿no? Y en cómo podemos formar a nuestro equipo de facilitadoras y de capacitadoras que están dando la clase para, nada, para romper esas barreras, ¿no? Y ahí también tratamos de indagar un poco en qué piensan ellas, qué piensan las participantes y qué nos pueden traer a nosotras como enseñanza para poder mejorar en este sentido. Ahí es como clave también darles voz y que nos cuenten qué necesitan. Creo que esos son como los desafíos más importantes en términos del acceso a la tecnología también, ¿no? Como que ahí ya hay una primera barrera que impide que se acerquen, además de muchas otras cuestiones capaz más culturales vinculadas a estereotipos, barreras, como falta de acercamiento a la tecnología en general, que se agudiza en fuera de los centros urbanos también. Muchas gracias. Esta es bastante similar. Dice, si bien estamos hablando de aumentar la participación de los jóvenes en tecnología, lo cierto es que el sistema educativo argentino, de lo más básico, aún se están limitados. O sea, como que muchos lugares de educación pública carecen de computadoras o ventiladores, por ejemplo, y que cambios fundamentales, estatales o privados, deben darse para reducir esta problemática desde edades tempranas. No tiene un objetivo, o sea, no tiene una persona la pregunta, así que cualquiera puede responder. Como recién decían, a nosotros nos pasa lo mismo cuando vas a agarrar una provincia lejana o al interior, en donde las necesidades son muchísimo más básicas que tener una computadora. Desde el lugar que nos toca, yo lo que digo es, esto es lo que podemos hacer. Y tal vez me siento con el gobierno local y le digo, bueno, contame qué puedes hacer vos, porque tal vez tenés 50 pibes que quieren anotarse y de esos 50 tenés 3 que no podrían hacerlo por alguna carencia de acceso a determinado recurso. Y ahí empiezan a surgir ideas, porque se trata de eso. O sea, hay problemas tan de base que creo que ninguno de los que está acá hoy podría solucionarlos inmediatamente. O sea, esto viene de
de una cuestión histórica y de muchísimos años que hay que solucionar con el tiempo. Pero bueno, desde este lugar uno hace todo lo que está al alcance, o por lo menos esa es mi mirada. Muchas gracias, Gastón. Tenemos una pregunta para el señor De Vicenzi. ¿Cómo pueden adaptarse los docentes a las velocidades de los cambios tecnológicos para transmitir sus conocimientos? Muy buena pregunta y realmente es un gran desafío. Al igual que decía Gastón, ¿qué puede hacer el Estado para que todos tengamos acceso a la tecnología de Internet? Yo creo que primero y principal, involucrarnos. Primero y principal, involucrarnos. Siendo solamente espectadores y ser exitistas y poner el hilo para arriba, para abajo, aplaudir al que está de moda y demás, creo que eso no tiene mucho sentido. Tenemos que tener políticas no solamente de desarrollo tecnológico, sino de mantenimiento. Porque yo te digo, a ver, hay estadística que dice el 80% de la República Argentina tiene acceso a Internet, pero esa realidad es que el acceso a Internet no le permite hacer los cursos, por el ancho de bando que tiene y la intermitencia y la latencia que tiene no le permite, solamente le alcanza a hacer un mensaje texto. Entonces, la verdad que hay que involucrarnos, hay que realmente que aquellos que generan esas estadísticas, limpiarla, pulirla, sacudirla y realmente sacar que esa información sea lo que realmente nosotros creemos que sabemos que estamos escuchando. ¿Y qué pasa con los docentes? Bueno, lo mismo, hay que salir del área de confort. Somos docentes de hace 30 años, más de 30 años algunos, pues ya están jubilándose, pero me refiero a los que tienen 30 años, que están en un área de confort, que tienen preparadas sus clases, sus actividades, tienen títulos, premios y demás, y eso no es nada fácil. La verdad que puedo contar experiencias que lo que nosotros generamos, lo que hizo en pandemia, estos 3 años que estuvimos en confinamiento, 2 años y pico que estuvimos en confinamiento, eso lo que hizo es acelerar las políticas de digitalización y transformación de la universidad. Entendiendo esto en que lo que tenemos que medir son competencias y que nuestros docentes tienen que ser capaces de poder subsistir y que sus clases tienen que combinarse con estas tecnologías. No tienen que asustarse porque un ChatGPT tenga capacidad de poder escribir un discurso o tenga capacidad de responder una pregunta, porque la verdad que a veces lo puede repetir, lo puede responder bien o mal, porque lo que hace la inteligencia artificial es solamente repetir. No hace, a ver, las redes neuronales lo que hace es asociación de instancias que, de acuerdo al nivel de repetición, la computadora piensa que es correcto o incorrecto. Pero si alguien está cometiendo un error y ese error lo vive cometiendo, para la computadora va a ser correcto. Entonces, no podemos... Imagínense si un médico diagnostica a alguno de nosotros una enfermedad sobre base de una consulta al ChatGPT. ¿Podría llegar a hacerlo? La verdad que sí, está posible, pero lamentablemente yo no quisiera que ese médico me atienda, y tampoco que tome decisiones tecnológicas sobre esas bases. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tomar conciencia de nuestros docentes. Los docentes tienen que entender que esto es una revolución tecnológica y ellos son parte activa de toda esta revolución. Y esto requiere un esfuerzo. Nosotros, lamentablemente, hemos perdido casi un 30% de los docentes en tecnología, porque realmente algunos dijeron, esto no es para mí. La verdad, creo que me llegó mi tiempo para jubilarse. Otros dijeron, bueno, capaz me voy a la industria. Y otros dijeron, esta es la universidad que yo quiero. Entonces, ¿qué pasó? Es como que se dieron de vuelta las cartas. Es decir, no fue que algunos perdieron, otros ganaron, pero la realidad es que esto, y de vuelta vuelvo a decir lo que decía antes, esto es la revolución tecnológica. Cambio de roles, cambio de posiciones, nuevas actividades. Hoy el docente es un especialista en stand-up. Tiene que tener capacidades de motivar, no solamente tiene que saber de la materia, sino tiene que saber cómo generar incentivos en o motivaciones en quien está escuchando. Esos incentivos tienen que ser realmente radicales y tienen que realmente movilizarlos. Tienen que realmente aprender a hablar en otros lenguajes. Lenguajes que dicen, no, mira, estas cosas son para mí. No, entonces no podés estar en un nivel medio dando clases, porque la verdad que vos tenés que tener capacidad de poder entender, tenés que involucrar, tenés que mimetizarte con el entorno. Nadie pensaría que va a contratar un plomero que no sepa de plomería, o que diga, no, yo no me mojo. Bueno, si sos plomero te vas a tener que mojar. Entonces, esto es lo que realmente es el gran desafío que tenemos nosotros como universidad y como escuelas.
y que necesitamos también el apoyo del Estado, necesitamos también reglamentaciones, situaciones, porque esta gente no se puede quedar sin trabajo. Entonces tenemos que reinvertirlos, reinsertarlos, y esto, por eso que yo aplaudo realmente nuevamente a StreamV, esta acción social, porque esto es una forma de involucrarse. StreamV tranquilamente podría decir, mira, nos va muy bien, somos internacionales, podemos seguir haciendo esto, y si no tenemos estos recursos, bueno, los contratamos afuera, vamos a otro lado, los podemos manejar. Pero realmente esto es lo que tenemos que hacer, involucrarnos. ¿Sí? Muchas gracias. Pregunta, sí. En eso de involucrarse, que ponemos esto en la situación de los docentes y la exigencia al docente, al que no se le paga bien, al que la escuela se le está cayendo a pedazos en el país, no, pasa en Latinoamérica, también es muy importante que estén las personas que sepan, que estén en la parte de políticas públicas, que sepan sobre tecnología y lo pedagógico. Porque después estamos, vos dijiste el caso de ChatGPT en Italia, la censura. Para mí eso no está bien, porque es algo que por un costado va a terminar apareciendo. Pero lo que sí es que hay que explicar de qué se trata ese ChatGPT. A los docentes, ¿qué se les pide? No que sepan programar, que sepan comunicarse con los chicos. Y esto de las escuelas, ¿cómo tienen que estar? Porque le vas a pedir que les dé clases, están muriendo de frío. Cuando hace calor los chicos se desmayan. ¿Y qué le vas a venir a pedir de eso? Entonces es como, ¿qué otras condiciones están dadas en paralelo para que sea el espacio para que los chicos se sientan cómodos y no sean 40 en un aula? Y que de repente también esto, ¿no? En la política pública, ¿quiénes saben de tecnología? ¿Cómo puede alguien definir la ética del uso de la tecnología si no sabe sobre el tema? Eso me parece importante también. Quédate con el micrófono porque la que viene es para vos también. Así que. Las redes sociales, Twitter por ejemplo de Elon Musk, ¿reemplazarán a los medios tradicionales de información debido a la creciente desinformación? ¿Volverán a las raíces? Y yo creo que los medios tradicionales se están hoy, lamentablemente, alimentando de las redes sociales sin ningún tipo de verificación por el clickbait. ¿Vieron lo del Papa y esta foto que estuvo dando vueltas por Midjourney? Por el trabajo, vos escuchabas cómo trabajan los distintos productores y hubo momentos en los que se frenó porque casi alguno lo iba a sacar al aire como si fuera cierto, no verificó la información, con lo cual periodistas, productores, directores de programación tienen que pensar también cómo cambian ese lenguaje discursivo en la televisión o en los medios tradicionales o en la radio. Las velocidades son distintas, pero justamente va a demandar todavía más trabajo de parte nuestra como periodistas de la verificación de la fuente. Hay muchas noticias que están escritas en parte con uso de inteligencia artificial, sin verificación, sin ir a buscar qué fue lo que realmente pasó. ¿Por qué? Porque lleva tiempo eso. ¿Y qué es lo que importa? Sacar rápido aquello que es viral. Así que yo creo que se tiene que transformar y convivir, pero saber que un poco todavía la televisión y la radio legitima a aquellos que funcionan en las redes sociales. Así que creo que van a convivir un tiempo, pero en realidad lo que va a pasar finalmente es que mientras más estemos conectados con una pantalla chiquitita frente a nosotros, los medios tradicionales se van a adaptar a eso y no va a ser al revés. Una opinión. También es una realidad que a veces los medios tradicionales tienen ciertas políticas en las que algunas noticias no las dejan filtrar y si se filtran por las redes sociales, que también es una utilidad que muchas veces le ayuda a la gente a ver lo que no quieren que veas, ¿no? Estábamos hablando eso con Tomás, que las redes sociales nos permiten, democratizan, entre comillas, poder decir lo que queremos decir sin una línea editorial, que también estábamos conversando de aquellos nuevos discursos que se empiezan a generar por otras formas de representar y que hay que contarlas y que también tenemos que bancarnos esto, o sea, las periodistas, las mujeres que estamos ahí atrás en decir o no, limitar una situación porque viene de un sistema patriarcal, es muy difícil, necesitamos cierto apoyo y también cómo las redes sociales terminan demostrando un viral y que lo podemos tomar como ejemplo para dar un discurso. Estamos en un proceso de transformación y tenemos que ser firmes con eso y no es simple, la verdad. Muchas gracias. Tomás, una para vos. Hay dos tesis en cuanto a información en la red. La primera, poner todos los esfuerzos en filtrar la información que le llega al lector en Internet. Y la segunda, dedicar esos recursos a capacitar al lector para que sea él quien tenga las herramientas para filtrar y elegir correctamente. ¿Cuál crees que es la más eficiente? Uy, qué buena pregunta. Supongo que lo intermedio. Me parece importante que haya disponibilidad de la información, pero es cierto que lo que veníamos charlando y apareció a lo largo de toda esta jornada, ¿no? Esto del pensamiento crítico, de la evaluación, de poder conocerlo, y en ocasiones
Yo últimamente estoy pensando mucho en la necesidad de una nueva educación cívica, en el sentido de que todos acá tuvimos educación cívica seguramente, o con otros términos. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, se llamaba así cuando yo era chico en los 90, y hoy, por ejemplo, que charlábamos en este contexto de ChatGPT y de las fake news y de, pues, qué sé yo, audios que son muy fácil, con poco fragmento de voz. Hoy hay programas bastante baratos que pueden hacer nuevas frases, ¿no? A partir de fragmentos de la voz. ¿Para qué se usa hoy? Bueno, alguien agarra la voz de otra persona y arma un audio de WhatsApp y que te dice, hijo, pasame plata, que tuve un accidente, o depositame esto, o bueno, digamos, ese tipo de estafas está creciendo y es lo que vamos a ver el próximo mes muy fuerte. Pero estamos en un contexto de elecciones, entonces yo pienso, bueno, ¿qué pasa si llega por nuestro WhatsApp un mensaje de un candidato que nos cae mal, qué sé yo, pidiendo una coima o haciendo algo ilegal o diciendo algo? Bueno, tal vez en redes sociales hay un cierto autocontrol, ¿no? Finalmente alguien descubre que es fake y eso se puede ir morigerando, porque hay gente que nunca se entera, pero en el caso de WhatsApp, ¿cómo haces? ¿Cómo lo puedes controlar? Y está esta idea que también charlábamos. Bueno, si los medios a veces ocultan cosas, ¿no querrán ocultar este audio? Entonces, para mí me parece que, así como para el lector, para la audiencia, para nosotros como ciudadanos es importante repensar una nueva educación cívica que nos involucre a todos, que nos demos cuenta que no puede ser que simplemente cada 4 años o cada 2 votamos y listo, lo que ya voté no lo puedo cambiar, o directamente ponerme a quejar. Me parece que es algo intermedio. A veces el volumen de información es mucho, me parece muy utópico que toda la información esté disponible, pero también creo que esa, entre comillas, curaduría de la información siempre tiene un sesgo, un perfil, y nada, yo soy filósofo, siempre pienso que es mejor que cada uno haga el esfuerzo de pensar y entender qué es lo mejor para cada uno, cada una. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, le dedicamos un fuerte aplauso a nuestros exponentes. Bueno, queremos agradecer a todos los presentes que se han acercado hoy acá, por supuesto a cada uno de nuestros invitados. Al igual que ellos en Streamby, queremos ser pieza del cambio en el rol que juega la educación y la tecnología en la sociedad. A través de Generación T estamos logrando nuestros objetivos y ha sido un placer poder compartirlos con ustedes el día de hoy. Para finalizar, vamos a invitar a nuestro querido Fernando Fariñas, CTO de Streamby, coordinador general de Generación T y profe. Bueno, nada, la verdad que un nivel espectacular de exposición. Me encanta estos foros que se arman. Nada, creo que nos hacen pensar, y creo que esto que hablamos de involucrarse, creo que Streamby lo está haciendo, lo estamos haciendo, nos involucramos. Creemos que hay un futuro mucho mejor para un montón de personas. Le estamos acercando tecnología a gente. Quiero contar una breve historia mía, una experiencia puntualmente. Nada, yo familiares tengo de 9 de julio en provincia de Buenos Aires, y yo me crié viendo cómo mis primos se tenían que ir de su pueblo para poder estudiar y para buscar otras oportunidades, ¿no? Entonces me crié viendo eso. Y yo digo, che, lo que estamos haciendo, y me pasó con los alumnos de Streamby que se me acercaban y me agradecían. El año pasado yo participé también como docente en la cursada. Me decían, che, ¿me puedo quedar en mi pueblo, trabajar desde acá y encima darle una calidad de vida mucho mejor a toda mi familia, ¿no? La verdad que más que agradecido y felices de esta oportunidad, de la exposición que hicieron, que nos hacen pensar, debatir, y creo que eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Que movamos ideas, ¿sí? Así que muchas gracias a todos por participar hoy, gracias a este panel espectacular. Gracias al cartel que se me cayó por la espalda. Pero bueno, nada, de verdad, muchas gracias a todos. Esperamos que hagan correr la voz de esto que está pasando, que nos sigan acompañando al Estado, a las entidades privadas también, a las asociaciones civiles también. Les pedimos por favor que nos acompañen para que esto siga creciendo y que le demos oportunidades a más chicos, ¿sí? Así que muchas gracias. Gracias, gente. Gracias, Streamby. Muchas gracias a todos por venir. Estaría bueno también que se dediquen un aplauso a ustedes también por haberse acercado, que es algo que los enriquece mucho también. Muchas gracias.